Amados, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes en este día. Esperamos que Dios les bendiga en abundancia, que todo les vaya bien y que el Señor este día les lleve a niveles más altos, más profundos en la intimidad con Él y en el caminar con Él. Así es. Estamos muy contentos de poder estar contigo en esta tarde. Muy contentos porque sabemos que Dios tiene algo especial para ti, para cada uno de nosotros en este día. Así es que prepara tu corazón en este momento, porque abre tu vida, abre tu corazón a Dios y permite que el Espíritu Santo llegue a lo más profundo de tu ser, porque lo que Dios te va a hablar hoy, eso va a cambiar tu vida. Amén. La verdad es que Dios tiene planes maravillosos, tiene pensamientos de gran bendición, Él tiene pensamientos de paz, de shalom. Él está siempre buscando cómo bendecir. De hecho, el Señor dice que no se cansaría de hacernos bien. Y es lo que Dios quiere, hacernos bien. Y la verdad, cualquier cosa que te aparte de las bendiciones que Dios tiene para ti, no es algo que Dios quiera, no es algo que Dios tiene planeado en su corazón. Los problemas que enfrentamos, las cosas que podemos tener para manejar, son siempre una oportunidad para que Dios nos bendiga y nos saque adelante, tengamos un testimonio del Dios de consolación, el Padre de consolación, que nos consuela en cualquier adversidad, en cualquier presión, en cualquier tribulación, para que podamos consolar a otros que pasan por el mismo problema, no solo para que recibamos una bendición, sino para que tengamos la unción para bendecir a otras personas con la misma unción con que Dios nos bendijo a nosotros. Así es. Es Dios de consolación y es Dios de gozo. Amén. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Entonces, cuando nosotros entramos a esa presencia de Dios, el gozo del Señor nos llena, nos satura, nos cambia. Aún en las situaciones más complicadas. El otro día estaba yo hablando con una persona y me decía que estaba pasando por una situación bien difícil con un familiar muy enfermo de COVID. Y me decía, es inexplicable lo que me está pasando. Dice, tengo una paz y un gozo que no lo puedo entender, solamente Dios. Amén. Y yo creo que Dios se mueve de esa manera en la vida de todos aquellos que le pedimos realmente que se haga su voluntad en nuestra vida, que podamos servirle con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Si tú realmente tienes un corazón para Dios y te entregas completamente a Él es tu Señor y Él es tu Dios y Él te defiende, Él te guarda, Él te cuida, Él te toma de la mano y te lleva caminando junto con Él. Dios es bueno, quiere bendecirte no solo este día, sino todos los días de tu vida. Amén. El Señor te quiere bendecir. Amén, amén. Esa es la verdad, eso es algo maravilloso. Y sabes, yo creo que parte de la vida cristiana es ir descubriendo todas esas bondades, esas misericordias de Dios, ese favor que tenemos en Cristo, esa bendición que Dios nos dio al meternos en su familia, al hacernos parte del pacto nuevo, e ir creciendo en este gozo que Lucero dice, en esta certeza de que los que confiamos en Él no seremos avergonzados, porque Él lo dice así, el que confía en Dios no será avergonzado, y debe ser eso parte del gozo de saber que saldremos adelante, que Dios extenderá su mano y nos librará, que Dios hará maravillas, milagros, cosas que tengan que pasar para que su nombre sea exaltado en nuestras vidas. Así es. Amén. Amén. Wow. Así es que... Qué hermoso. ¿Te parece si oramos por enfermos? Me parece muy bien. Me parece muy bien. Yo quiero orar por personas que tienen problemas de dolor de cabeza en esta parte de enfrente de la cabeza y hacia el lado derecho de la cabeza. Si tú tienes dolor de cabeza, por cualquiera que sea la causa, de hecho, si has padecido o padeces de migraña, y especialmente en tiempos de tensión, el dolor de cabeza te ataca y es muy complicado, es muy difícil, es muy doloroso, por supuesto. Yo quiero hablar en contra de ese dolor de cabeza, en contra de cualquier contracción de vasos capilares en tu cabeza, cualquier cosa que esté causando dolores de cabeza en tu cuerpo. Por la llaga de Jesús fuimos curados y yo ordeno que se quite la condición o las condiciones que están produciendo el dolor de cabeza en tu cuerpo en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Y recibas una sanidad
y una restauración, la paz que viene con la sanidad, de modo que tu cabeza pueda estar en paz, limpia, sin dolor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Y en el nombre de Jesús hablamos sanidad también a toda persona que tiene problemas con su tiroide. Amén. Yo lo que oí fue hipotiroidismo, pero si tú tienes hipertiroidismo también, cualquiera que sea el problema, si tienes un bocio o si tienes un tumor o un crecimiento anormal en tu tiroide, en el nombre de Cristo Jesús se sana ahora, se sana. En el nombre de Jesús. Hablamos en este momento que todo crecimiento anormal en tu cuerpo, y no solo en la tiroides, sino si tienes un cáncer, un tumor, un pólipo, cualquier cosa que tengas que no sea normal en tu cuerpo, declaramos en el nombre de Jesús que se seca de raíz. Maldecimos todo crecimiento anormal, toda célula anormal en tu cuerpo, las envolvemos con la sangre del Cordero de Dios y decretamos que se secan de raíz y salen de tu cuerpo sin causar ningún daño. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo hablo una palabra de sanidad a las articulaciones. Así. Si tienes problemas en las articulaciones, problemas en los tobillos, en las rodillas, problemas en meniscos, en las rodillas, problemas en la cadera, problemas en la columna, en los brazos, particularmente problemas en el codo. Hay personas que no pueden estirar el brazo bien por un dolor en la parte del codo. Cualquier articulación en tu cuerpo, hablamos sanidad y restauración, toda inflamación es quitada, cualquier artritis reumatoide, cualquier problema que tengan tus articulaciones, en el nombre de Jesús reprendemos la condición y ordenamos sanidad perfecta, que se liberen tus articulaciones, que se quite lo que está bloqueándolas, cualquier calcificación es quitada. Hablo sanidad y restauración total a tus articulaciones en el nombre de Jesús. Amén, amén. En este momento hablamos también salud perfecta a todos aquellos que están teniendo problemas de terror, de temor, de miedo. En el nombre de Jesús rompemos toda opresión que ha venido sobre tu vida y todo aquello que ha dado lugar a que esto viniera a tu vida, también lo quitamos de tu vida en el nombre de Jesucristo. Y hablamos a las personas que están teniendo también ataques de pánico. Amén. Y en el nombre de Jesús, todo aquello que ha dado origen, que ha dado lugar a estos ataques de pánico, así sea Amén. Fisiológico o clínico, en el nombre de Jesús, lo quitamos de tu vida. Amén. En el nombre de Jesucristo hablamos que viene un cambio, que el gozo del Señor viene sobre ti, que no te deja, que en este momento viene a una unción de risa a tu vida. Amén. Y que es cambiado tu dolor y tu tristeza en danza, en baile. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Problemas por cierto, ahorita, si tienes problemas en la articulación de la quijada, que está afectando tus oídos, que está afectando aún tu cabeza, yo también reprendo eso, ordeno que se alinee tu quijada con tu cráneo, que se alineen todos los ligamentos que hacen funcionar este sistema, uno de los más duros en cuanto al funcionamiento del cuerpo, pero también uno de los más necesarios. En el nombre de Jesús, todo dolor, toda inflamación, toda desviación de tu quijada con respecto, de tu maxilar inferior con respecto al maxilar superior o con la cabeza, es corregida ahora en el nombre de Jesús. Se coloca en su lugar, se ajusta, de modo que no tengas más cada trabada o dolores al masticar o cosas por el estilo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Hablo sanidad a tu quijada. Amén. 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 Si tú tienes COVID o si alguien en tu familia, alguien conocido tuyo tiene COVID, quiero que en este momento pongas tu mano en tu corazón. Y Padre, en el nombre de Jesús, maldecimos el SARS-CoV-2 en cada una de estas personas o de sus familiares, sus amistades, las personas por las que están orando. En el nombre de Jesús, se seca el virus del SARS-CoV-2 en todos ellos. En el nombre de Jesucristo hablamos limpieza total a su sistema respiratorio, a sus vías respiratorias altas, medias y bajas. Todo coágulo que se haya formado en este momento desaparece, se desintegra en el nombre de Jesucristo. Amén. Y en el nombre de Cristo Jesús decretamos que no se formará ninguno otro. Amén. Y todas aquellas secuelas o aquellas cosas que está trayendo, si todavía está vigente el SARS-CoV-2 en tu cuerpo,
se secan en el nombre de Jesús, se cancelan, las echamos fuera de tu cuerpo en el nombre de Jesús y te declaramos sano, te declaramos sana. Sé sano, sé sana en el nombre de Jesús, porque Jesucristo pagó el precio por ti en la cruz. Amén. Dice la palabra que por su llaga tú fuiste curado, y en el nombre de Jesús te declaramos que estás libre de toda enfermedad y de todo SARS-CoV-2 en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Oh, amén, amén. Es verdad, por la llaga de Jesús fuimos curados, la salud es nuestra herencia. Dios te quiere sano, sí. Quiere que seas prosperado en todas las cosas, amén, y que tengas salud. Sí. Y la salud es lo que declaramos sobre tu vida en este, sí, momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Gracias, mi amor. Yo también, gracias. Bueno, es bueno poder estar reunidos, es bueno poder compartir. Y el Señor puso en mi corazón hablarte de este tema. Ahorita te doy el título, pero, ¿sabes? Yo he pensado que vivir la vida cristiana debería ser simple. Debería ser simple porque, pues, todo ya se pagó. O sea, Jesús pagó el precio por todo. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado ya, dice Primera de Pedro. O sea, todas las cosas que el Padre nos quiso dar ya son nuestras en Cristo Jesús. Así que la vida cristiana debería ser simple. Quizá no fácil, pero simple. Entender las cosas, manejarlas, enfrentar aún presiones, ataques, lo que sea, destruir obras del diablo, sanar enfermos, vivir en control. ¿Sabes? Me llama la atención cuando tú lees los evangelios y ves la vida de Jesús, en su tiempo de ministerio, esos 3 años y medio, no hay el detalle de qué pasó cada día, pero lo que sí ves es a un Jesús, a un hombre que está en pleno control. Él no voy a ponerlo así, ni suda ni se acongoja cuando es tiempo de ministrar. Claro, como hombre tenía calor, tenía sed, en el pozo ahí en Samaria le pide de beber a una mujer y luego ministra y el pueblo es convertido, en fin. Pero cuando tú ves a Jesús, todo parece fácil. No sé si me entiendes. Yo leo situaciones y digo, úchale, se le acercó un leproso. Un leproso se metió entre la multitud, lo van a apedrear. Y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús lo toca. Para los judíos tocar a un leproso era como, te va a caer el cáncer, te va a caer el cielo encima. Porque la ley se decía que no se podían acercar. Pero Jesús lo toca y lo sana. O sea, no hay temor, no hay tensión, no hay problema. Hay que alimentar a 5,000 varones más sus esposas y sus hijos. No hay problema, nada más tenemos 5 panes y 2 peces. Y la verdad es que a mí me es muy impresionante lo fácil que era la vida de Jesús. Lo atacaban, lo presionaban y siempre estaba en control. Y yo creo que tú y yo debemos de tener ese nivel. Debemos de poder vivir en esa certeza, en esa confianza. Y creo que hay algunas cosas que tenemos que entender. Tú sabes que yo llevo tiempo, inquieto, buscando cada vez más y más penetrar, a poder entender mejor cómo es la vida del espíritu del hombre dentro del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de que hayamos sido hechos uno con el Espíritu de Dios? ¿Y qué tantas cosas Dios quiere que descubramos? Y dentro de este proceso, Dios me habló de este tema y quiero hablarte hoy acerca de la ley o la gracia. Porque son 2 maneras de vivir. Vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia. Y no puedes vivir en las 2. Escoges una. Y la verdad es que lo que voy a compartirte hoy, espero que te lleve a un nivel de mayor confianza, de mayor seguridad, de mayor entrega, de mayor esperanza para una vida en pleno control, en completo éxito. Porque yo estoy convencido, mientras más leo la palabra y estudio las cosas, estoy convencido de que no aprovechamos al nivel que podemos aprovechar o debemos aprovechar la gracia
del Señor Jesucristo. La gracia que nos fue dado. Juan capítulo 1, versículo creo que es 18, dice: de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y cuando la palabra habla acerca de la gracia, de este favor inmerecido, de este regalo no conseguido por esfuerzos, no logrado a base de obras, sino algo que Dios está dispuesto a entregarte en libertad. Cuando tú puedes caminar aprovechando la gracia, la vida cristiana se convierte en algo mucho más manejable. No son estas presiones, estas angustias. Y quiero leerte un pasaje en el libro de Romanos, en la epístola de los Romanos, en el capítulo 6, porque tiene que ver con aquella área que creo yo que la mayor parte de los cristianos batallamos en la vida. Tiene que ver con el pecado. Y mira, te voy a leer Romanos capítulo 6, del versículo 11 al versículo 14. Así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y mira este versículo, el 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La epístola a los Romanos es uno de los libros preferidos que yo tengo. Y este pasaje, esta enseñanza acerca de el poder de la obra de Cristo, el saber que nuestros pecados fueron ya pagados y que no hay manera que el pecado pueda controlarme, es algo que a mí me impacta, me fascina. Pero esta idea, el pecado no se va a enseñorear de ti si estás bajo la gracia. Y la verdad, esto es una cosa que tenemos que vivir, porque tú y yo estamos o debemos estar bajo la gracia. Es una verdad gloriosa. Es decir, todo lo que Dios va a hacer en mi vida o en tu vida, todo lo que Dios planea alcanzar, todo lo que Dios quiere que hagamos, va a entregárnoslo a través de la gracia. Es decir, yo no tengo que esforzarme por hacer, por tener, por lograr. Tengo que esforzarme por entender a Dios y recibir su gracia para cualquier necesidad. Porque la vida cristiana es diferente. O sea, y déjame ponerte, es que voy un poquito para atrás para que me puedas entender. Yo he escuchado muchísimas enseñanzas de la gracia. He visto enseñanzas sobre la gracia, pero todo se enfoca a que por gracia somos salvos o fuimos salvos. Y es verdad, la salvación es un regalo de Dios que nos dio por gracia. Yo no me la gané, ni tú, pero Dios en Cristo Jesús nos dio todo. Y cuando yo decidí entregar mi vida a Cristo y lo invité a entrar a mi corazón, por gracia, por un regalo de Dios, fui salvo. Y es una verdad extraordinaria, pero el problema que tenemos es que aparentemente el mensaje es, eres salvo por gracia, pero mantienes tu salvación y llegas al cielo por tu esfuerzo. Es decir, ya entraste en la vida de Dios y ahora todo lo demás es, vive bien, no peques, no hagas, no digas, no camines, bla, bla, bla. Y Pablo dice que todas esas cosas, en Colosenses dice, todas esas cosas tienen una cuestión de piedad en duro trato voluntario, dice, pero no tienen valor alguno en contra de los apetitos de la carne. Porque cuando tú y yo nos desviamos de la gracia para alcanzar algo por nuestro esfuerzo, automáticamente nos metemos en el terreno de la ley. Y tenemos que entender que en el terreno que nos corresponde, la vida, el camino por el que vamos a caminar, es un camino de gracia. No es un camino de reglas, no es un camino de leyes. Claro, voy a ser cambiado, voy a ser transformado para llevar la imagen de aquel que me salvó. Voy a ser transformado hasta la estatura del varón perfecto, pero cada cosa que Dios hace en mi vida
es una obra de gracia, no es producto de mi esfuerzo. Porque si yo pudiera perfeccionarme con mi propio esfuerzo, no necesito al Espíritu de Dios. No necesito apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que dicen en Efesios 4:11, a partir de ahí, que son puestos para edificar al cuerpo de Cristo. Yo no necesitaría nada, porque si yo puedo solo, con mi propio esfuerzo, entonces, gracias a Dios que me salvó, pero lo demás me corresponde a mí. Y esa mentalidad de que yo tengo que esforzarme por cambiar, esforzarme por alcanzar, esforzarme por lograr, es la mentalidad de la ley. Es la mentalidad que Dios presentó delante del pueblo de Israel cuando presentó la ley. La ley necesita de nuestro esfuerzo, de nuestras obras, para cumplir los mandamientos. Yo debo cumplir los mandamientos. Yo debo mejorarme a mí mismo. Yo tengo que poner mi esfuerzo para ser digno de recibir algo de parte de Dios. En Deuteronomio 6:25, Moisés le dice esto al pueblo: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Así que en la mentalidad de la ley hay una serie de mandamientos que tenemos que cumplir. Pero en realidad el propósito de la ley es demostrarle al hombre que no puedes cumplir la ley, que no hay manera de alcanzar lo que la ley quiere, porque si fallas en uno de los mandamientos, fallaste en todos. Y esa enseñanza del Nuevo Testamento, entiéndame por favor, la ley es la enseñanza del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. La ley dice: tienes que cumplir estas cosas, porque el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero el Nuevo Testamento dice: el que recibe la gracia de Dios pasa de muerte a vida, pasa a ser acepto en el amado. Cuando tú fuiste salvado por gracia, Dios derramó sobre tu vida todas las bendiciones que tenía disponibles. Están disponibles para ti. No hiciste nada, pero por gracia las recibiste. Y quiero que pienses en ese pasaje, en ese tiempo cuando Jesús se va a bautizar y se abre el cielo y el Padre dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mi complacencia o en quien me complazco. Porque quiero que entiendas el placer de Dios al ver a su Hijo, la complacencia de Dios no tiene nada que ver con las obras que Jesús hizo después por el Espíritu Santo. La complacencia del Padre en su Hijo es por el amor que el Padre tiene a su Hijo. Jesús no había predicado un mensaje, no había sanado a un enfermo, no había echado fuera un demonio, no había multiplicado, no había hecho nada, ningún milagro. Y sin embargo el Padre le da una palabra de gracia para empezar su ministerio. Y esa es la forma que tienes que ver las cosas. Cuando Dios se aceptó en su familia, no sacó la lista y dijo: aquí están todos los mandamientos que tienes que cumplir, empezando con el número 1. Me estaba platicando, ¿sabes que en la costumbre judía, la tradición judía, hay 613 mitzvot? Y hay, aparte de eso, o sea, son 613 acciones buenas que toda persona debe de poder cumplir en el curso de un tiempo o en su vida. 613. Pero también, aparte de eso, hay 316 obras que no debes de hacer. O sea, estamos hablando casi de 1000 diferentes acciones que tienes que esforzarte para cumplir. Y claro, si vas fallando en una y en otra, pierdes la marca. Y ese es el problema de la ley. Porque la ley te dice: vas a estar bien, vas a tener una buena relación con Dios, Dios va a estar contento contigo cuando cumplas sus mandamientos. Y ese es el problema central en la vida de muchos cristianos. Porque estamos tan agradecidos de que Dios nos haya salvado, de que Dios haya hecho una obra en nosotros, de que nos haya sacado de donde estábamos, de que haya derramado su gracia para la salvación, que entonces tratamos de seguir adelante a base de nuestro esfuerzo, a base de decirle: yo antes, Señor, era muy lépero, ya no voy a decir leperadas. Yo antes me enojaba mucho, pero ahora voy a contar del 1 al 10 despacito para no enojarme. Antes me gustaba mucho esto y lo voy a dejar, y verás por mi esfuerzo. Yo fumaba mucho, pero verás,
En vez de los 40 cigarrillos cada día, me voy a fumar a partir de mañana 39 por las siguientes 3 semanas, y luego voy a bajar a 38 y a 37. Y pensamos que eso es lo que Dios espera de nosotros, que yo ponga todo mi esfuerzo y todas mis ganas y toda mi capacidad. Y leemos libros y buscamos conferencias tratando de que nos digan los pasos que tenemos que cumplir, las cosas que tenemos que hacer para avanzar. Y sin darnos cuenta, vamos regresando a la ley. Habiendo nacido en el Espíritu, regresamos a caminar en la carne. Y cuando la persona puede cumplir 10 reglas, empieza a ver con desconfianza y con cierta altivez al que nada más puedo cumplir 5. Porque, caray, cualquiera como yo podemos cumplir 10. ¿Por qué tú nada más 5? Lo que pasa es que no estás comprometido con tu salvación. Y a lo mejor estoy exagerando un poco en la forma de decirlo, pero tengo la certeza de que muchas personas, muchos cristianos, están muy enfocados en cuáles reglas tengo que cumplir una vez que soy salvo. Y en muchas cosas, aunque no nos damos cuenta, caminamos en el Antiguo Testamento. Nos vemos a la luz de la ley. ¿Qué hacemos bien o qué no hacemos bien? ¿Qué hacemos mal y qué tenemos que corregir? Pero el Nuevo Testamento tiene una relación distinta, muy distinta, a otro nivel completamente diferente del que estaba en el Antiguo Testamento. Porque Dios dio la ley no para que la gente fuera perfeccionada. La ley, Pablo dice en Gálatas, que fue un ayo, un maestro, alguien que puede guiarte para llevarte a Cristo. Es decir, la ley era un instrumento para que la gente dijera, no la puedo cumplir, por más que me esfuerzo, por más que lo intento, no puedo llegar. Y sabes, si tu vida está basada en cumplir preceptos, en cumplir mandamientos, en limitar ciertas cosas, en crecer en otras, a base de tu esfuerzo, estás viviendo bajo la ley. Pero la ley, el propósito era demostrarte que no puedes vivir bajo la ley. Pablo le predica a la sinagoga en Hechos capítulo 13 me parece, y les dice, de todas las cosas que bajo la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Cristo es justificado todo aquel que cree. O sea, no está hablando Pablo de la salvación, dice, de todas las cosas que no pudiste alcanzar, que no pudiste recibir justicia bajo la ley de Moisés, bajo la gracia de Cristo, eres justificado cuando crees en Él, de todas las cosas que tienes que cumplir. Mira, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, la gracia de Dios me impartió su justicia, me hizo tan justo como el Padre es justo. En mi espíritu, en el plan que Dios tiene, en todo lo que Dios puso en mí, me justificó en Cristo Jesús. Lo que la ley quería alcanzar, tendremos justicia cuando pongamos por obra. O sea, si podemos hacer todos los 613 más los 318, lo que sea, 16 mandamientos positivos y negativos, entonces si los hago los 900 y tantos, podré alcanzar justicia. Después de una vida de esfuerzo y de disciplina, puedo alcanzar justicia. Pero Dios, en el pacto nuevo, después de una confesión, después de una entrega a Cristo, te dice, tú eres mi justicia. En Cristo Jesús tú eres mi justicia, no hay pecado. No, de hecho, los pecados que tenías los borró, no me acuerdo más de ellos. Eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y la verdad, la relación con Dios, de Dios con el cuerpo de Cristo con su cuerpo, es una relación de gracia. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo lo que tú necesitas para caminar conforme a la voluntad de Dios, te fueron dadas ya por su misericordia. Dios, la gracia de Dios no se detiene nada más en la salvación, sino que se extiende a todo el caminar de la vida cristiana. La salvación es por gracia. El bautizo en el Espíritu Santo es por gracia. Las lenguas que tú hablas son por gracia.
Los dones del Espíritu Santo, el moverte en dones de sanidades, de profecía, de discernimiento de espíritus, son obras de gracia del Espíritu Santo. No lo puedo producir, no lo puedo hacer con mi esfuerzo. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, es obra de gracia, de una transformación profunda que el Espíritu de Dios hace en mí, no por mi esfuerzo, sino por la obra completa de Cristo. Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dado es por gracia. Y el deseo de Dios es que de la gracia que Dios nos ha entregado, vivamos tomando gracia, más gracia, más gracia, más gracia. Juan capítulo 1, versículo 16 dice, porque de su plenitud, de la plenitud de Cristo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, gracia sobre, en otras palabras, todo lo que tú necesitas para vivir la vida cristiana, para cambiar tu vida, para vencer al pecado, es estar bajo la gracia, porque el pecado no puede enseñorearse de una persona que ha aprendido a caminar por gracia, que ha aprendido a clamar por Dios, a decirle, Señor, dame más gracia, dame más revelación, dame más entendimiento, quítame esas tendencias, quítame lo que este hombre viejo quiere ponerme, porque ya no es mío, ahora yo por gracia soy hijo tuyo, una nueva creación. Vivir por la ley o bajo la ley, escucha esto, le da fuerza al pecado en nuestra vida. Romanos 8:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si estás bajo la gracia, el pecado no tiene poder sobre ti, pero si estás bajo la ley, el pecado tiene fuerza y tiene autoridad. Primera de Corintios 15:56. Te voy a decir cosas que te van a sorprender, pero son la verdad. Fíjate, lo dice, 1 Corintios 15:56, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Cuando una persona quiere vivir la vida cristiana a base de reglas y de leyes, lo primero que la ley hace, lo primero que ese tipo de vida hace es llevarte a entender que eres débil, que no tienes fuerza, que no puedes fallar, que no puedes cumplir la ley y que vas a fracasar. Y entonces tu vida se convierte en un esfuerzo tras otro esfuerzo, tras otro esfuerzo, una frustración que te lleva a una caída y te levantas y tratas de hacerlo y te vas dando cuenta de que no puedes vencer al pecado con tu propio esfuerzo. Y si somos sabios y llegamos a ese punto, es voltearse a clamar al Padre, decirle, Padre, necesito que me ayudes, porque yo no puedo con este pecado que me agobia. Y el Espíritu Santo quiere revelarte que la obra de gracia de Cristo no solo fue que podamos ser salvos, sino que en esa cruz donde Cristo murió, mi vieja naturaleza fue crucificada y murió junto con Él para que yo no sirva más al pecado. Pero entonces mi vida tiene que depender exclusivamente de la gracia. Y la gracia enseña al hombre a depender en aquel, en Dios, que no puede fallar. Depender del Todopoderoso, del Dios que no conoce nada imposible. Entonces cuando tú estás con tus propias fuerzas tratando de hacer, de alcanzar, de lograr, y sientes que es imposible, el Padre dice, no te metas ahí. No vayas por ese camino, es un camino de derrota. Métete al camino de la gracia. Por el camino de la gracia, todo es posible para aquel que cree. Todo es posible para Dios. Nada es imposible. Tu vida va a cambiar cuando aprendas a depender de Dios para cualquier necesidad. Porque ninguno de nosotros nacemos ni en esta vida ni en la vida cristiana entendiendo totalmente o siquiera parcialmente las cosas del Espíritu. Entonces necesitamos a un guía que es el Espíritu Santo para que nos revele las cosas que son nuestras, para que nos revele lo que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 13, que hemos recibido el Espíritu de Dios para que nos muestre, para que nos revele lo que el Padre nos ha concedido. Y cuando tú te metes con el Espíritu de Dios, porque tienes un problema que no puedes vencer, el Espíritu te va a responder, la gracia del Señor Jesucristo es suficiente.
La gracia que Cristo te dio tiene respuesta para ese problema. Y vas a ser fortalecido, vas a ser edificado, vas a ser levantado en poder, en fuerza. Y vas a vencer las tentaciones y vas a vencer la necesidad porque has decidido confiar en la gracia de Dios. La gracia proclama la fortaleza que está en tu espíritu y la necesidad que tenemos de seguir el espíritu, de andar en el espíritu. Mira, te voy a llevar a otro pasaje en Gálatas. Gálatas en el capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 18. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, si somos guiados por el espíritu, estaremos bajo la gracia. Porque el espíritu siempre te va a llevar al punto de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Te va a decir, ya está pagado, es tuyo, tú puedes vencer, tú puedes, por gracia, no tienes que hacer nada, recibe lo que Cristo ya hizo. Hay un momento en el Evangelio, los Evangelios, donde llegan unas personas y le preguntan a Jesús, Maestro, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Y Jesús da una respuesta que es difícil de entender en la mentalidad de la ley. Les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel al que Dios envió. Es decir, la obra, ¿cómo puedo hacer para cumplir todas las cosas? Y la respuesta de Jesús, cree en mí. Es decir, yo ya pagué todo eso. En mí hay todo lo que te hace falta para todo lo que tú necesitas. ¿Qué tienes que hacer? Pon tu confianza en la gracia de Jesús. Lo que tú necesitas es un clamor diciéndole, Padre, dame más gracia. Dame más gracia. El Espíritu Santo siempre te llevará a la obra de gracia que Jesús logró para ti y para mí. Y todo lo que Dios tiene para nosotros nos lo da por gracia. De hecho, déjame decirte una cosa que te va a sorprender. Si yo puedo cambiar mi vida a base de mi esfuerzo y no a base de la gracia de Cristo, a base de la transformación profunda que hace el Espíritu de Dios del interior hacia afuera, de mi espíritu hacia mi comportamiento, hacia mi pensamiento, la transformación que tú has recibido en múltiples áreas de tu vida, porque hay áreas de tu vida que han cambiado, formas de comportarte, formas de hablar, formas de pensar que han cambiado y ni siquiera te diste cuenta cómo pasó. Y te volteas a ver, no sé, espero que sea real, me pasó a mí, y creo que le pasa a todos los cristianos, te volteas a ver y dices, yo no era así. ¿Dónde cambié? ¿Sabes? Es la obra del Espíritu. Pero yo no hice nada para cambiar. Claro que no. El Espíritu tomó de la gracia que es de Jesús y nos dio gracia sobre gracia para ir cambiando hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. El Espíritu siempre va a llevarte a la gracia. Y te va a decir, si tú por tu propio esfuerzo has construido cosas que has logrado vencer en tu carácter, lo que sea, y no has sido bajo la gracia, esas obras que has hecho, la palabra se refiere a ellas como obras muertas, porque son obras que están apoyadas en la fuerza de tu carne, no en la fuerza del Espíritu. Porque la carne del hombre tiene sus aspectos negativos, pero también la carne tiene un aspecto positivo, en donde la carne te busca llevar a un control por tu propio esfuerzo, por tu propia capacidad, de aquellas cosas que tú sabes o que tú entiendes, que Dios desea cambiar en tu vida. Pero cuando tú cambias esas cosas por tu propio esfuerzo, el que recibe la gloria eres tú, porque fue tu esfuerzo. Y eso es lo que la carne busca. La carne busca colocarse en un lugar en donde el Espíritu Santo no pueda llegar. Y tú y yo tenemos que arrepentirnos de cualquier obra de la carne que hemos hecho. De hecho, cuando ves
Hebreos capítulo 6, los primeros dos versículos, habla acerca de los rudimentos de la doctrina de Cristo. El primero, la fe en Dios, pero el segundo es el arrepentimiento de obras muertas. Y no se refiere a lo que hicimos en el pasado, porque cuando yo entregué mi vida a Cristo, eso se borró. Se refiere a las cosas que hacemos por nuestro esfuerzo, que son buenas, que son extraordinarias, pero que no llevan al Espíritu de Dios en él. Y por lo tanto son obras muertas, porque no tienen al Espíritu de vida en ellas. Y suena como, espero que no te esté yo condenando, espero que abrirte los ojos para decir, necesito más gracia. Cada cristiano debe vivir una vida de gracia, una vida, la confianza de decir, todo lo que me hace falta, todo lo que me pertenece en la vida y en la piedad, ya son míos. Espíritu Santo, revélame, ¿qué puedo usar aquí? ¿Qué tengo en Cristo para esta cosa? ¿Cómo puedo alcanzar tal cosa? La promesa del nuevo pacto, en Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es decir, Dios no está esperando que tú vayas a buscar qué dice la ley, qué dice, sino que veas adentro de ti lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Adentro de ti está la ley de Dios y la escribió en nuestra mente. De hecho, a diferencia de la cantidad de mandamientos positivos y negativos que se han acumulado por la tradición a partir de la ley de Moisés, en el Nuevo Testamento en realidad solo hay 2 mandamientos que nos mandan. Jesús lo dijo. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, y no es amarás a tu prójimo como a ti mismo, el segundo mandamiento en Juan capítulo 13 versículos 34-35, el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como Jesús te amó. Son los únicos 2 mandamientos que hay. Porque si amas a Dios con todo tu corazón, jamás podrás ofenderlo, jamás podrás caminar lejos de Él, jamás podrás hacer algo que pueda entristecer o ofender a tu Padre Celestial. Y si amas a la gente como Cristo te amó, jamás podrás violar la ley, jamás podrás hacer algo en contra de otra persona, porque son tan importantes para ti como tú eres importante para Cristo. Una idea loca si quieres, pero esa es la verdad del Nuevo Testamento, ¿sí? El que ama no puede violar la ley. Y Dios ha puesto sus leyes, lo que quiere que hagamos, la forma de comportarnos fue sembrado en nuestro corazón y la vamos desarrollando por gracia, por la fuerza del Espíritu Santo, por la unción del Espíritu de Dios, porque el Espíritu va produciendo en nosotros ese fruto que debemos de dar: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Ahora quiero cerrar dándote un par de puntos para reflexionar. La primera cosa que quiero decirte es que la gracia solo se le da a los humildes. Y parece como que es muy elitista, pero no. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y tenemos que reconocer, si yo estoy confiado en mi capacidad, en mi fuerza, en mi carácter, en la educación que tengo, en los estudios que he hecho, y decir, yo puedo solo, arrepiéntete. Dios no está buscando una persona que diga, wow, mira nada más que trofeo te llevaste, Señor, cuando me salvaste. Mira nada más qué hermosura, qué chulada de hijo tienes, porque este sí la sabe hacer. No, es exactamente lo que el Padre aborrece. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La persona que dice, Señor, alejado de ti, no puedo hacer nada. Si no es por la gracia de Dios, no puedo hacer nada. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y yo te puedo decir, tú y yo, por la gracia de Dios, somos lo que somos. Y lo voy a poner un poco más, por la carne que aún tenemos en nosotros, estropeamos lo que nos falta alcanzar.
Es tiempo de que aprendamos a vivir en la gracia, clamando a Dios, buscando a Dios para todo lo que te hace falta en tu vida, para cualquier necesidad. La sanidad se da por gracia, es una obra completa de Cristo. La liberación se da por gracia, porque es la obra del Espíritu Santo. La prosperidad es una obra de gracia, porque Dios te da la capacidad para hacer riquezas, para confirmar su pacto. Todas las cosas que Dios nos ha dado ya son nuestras, pero tenemos que aprender a recibirlas como un regalo, no como producto de un intercambio. Yo trabajo para ti, yo hago estas cosas para ti y tú me das. No, yo hago las cosas que tengo que hacer para Dios, yo vivo para Dios, yo pienso en Dios, yo cambio para Dios, yo hago las cosas para Dios porque le amo, porque ha hecho tantas cosas en mi vida que no puedo dejar de responderle, pero no espero que por las cosas que yo hago me gane un puesto más alto. Ya estoy sentado en lugares celestiales, ¿qué más alto puedo llegar? Pero sí puedo aprender cada vez más y más a vivir en la gracia y a recibir las cosas por la gracia, pero tengo que ser humilde, decirle: Señor, te necesito en cada área de mi vida. ¿Sabes una cosa que es impresionante? Aún para ministrar sanidad, aún para orar por enfermos, Jesús sanó a cantidad de gente, sanó leprosos en diferentes métodos, sanó ciegos en diferentes, nunca usó el mismo método con ninguna enfermedad. Es decir, para cada persona que llegaba con la dolencia que había sanado en el pueblo anterior, Jesús le decía: mira, ya sé cómo sanar enfermos, voy a sanarte como sané al ciego pasado. Jesús buscaba al Espíritu Santo, lo que yo entiendo, lo que yo pienso, y el Espíritu le decía que lo sanara diferente del anterior. A uno le dijo: quiero que veas, a otro le dijo: conforme a tu fe se ha hecho, a otro le puso las manos 2 veces para que viera bien, a otro le untó lodo formado con su saliva. Diferentes métodos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se presenta en diferentes formas. Y si estamos conectados con el Espíritu de Dios, entonces podremos entender la multiforme sanidad de Dios, la gracia que Dios nos ha dado. La segunda cosa que quería decirte es que el pecado se vence por la gracia. Es decir, Romanos 8:14 dice: el pecado no se enseñará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Romanos 12:21 dice esto: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, el poder del pecado, el poder de la ley, se rompe en tu vida. Y puedes vivir una vida libre en el Espíritu, una vida de gracia. Pero tenemos que reconocer que todas las cosas buenas que han pasado en nuestra vida, si son obras de gracia, Dios recibe la honra. Si son obras de mi esfuerzo, yo recibo la honra. Y tú tienes que decidir quién merece la honra: el Padre que te salvó y te recibió en su familia por gracia, o tú por tu esfuerzo y por tu capacidad. La respuesta siempre será, amados, la gracia. Yo quiero la gracia, yo necesito la gracia. Padre, dame más gracia. De su plenitud, yo quiero tomar gracia sobre gracia. Así que cualquier problema que tengas, cualquier dificultad que enfrentes, cualquier área en la cual tengas que vencer, cualquier pecado que está tratando de enseñarse de tu vida, busca la gracia de Dios. Habla con el Espíritu Santo y dile: dame más gracia. Dame gracia para vencer, dame gracia para pasar adelante, dame gracia para enfrentarme a cada situación de mi vida. Si se requiere unción para sanar, unción para echar demonios fuera, unción para cancelar las obras del diablo, para destruir sus fortalezas, toda esa unción que necesitamos y clamamos, estamos clamando por gracia. Porque el Señor te da la unción por gracia. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido por gracia. Me ha enviado por gracia, a sanar por gracia, a predicar por gracia. Todo es una obra de gracia. No nos metamos debajo de la ley, no busquemos reglas y cosas, patrones de comportamiento. Busca la intimidad con el Espíritu de Dios, busca la guianza del Espíritu de Dios y verás que la ley no puede enseñorearse de ti porque estás bajo la gracia. Y si la ley no puede enseñorearse de ti, el pecado tampoco tiene control sobre ti ni tiene autoridad, porque tú estás bajo la gracia. Amén, amén y amén. Ajá.
por la gracia. Porque así fuimos creados en Cristo y así crecemos en Cristo y así vivimos en Cristo. Amén. Así que yo quiero orar contigo, quiero guiarte en una oración. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, si aún no lo conoces como Señor y Salvador, yo te pido que hagas una decisión hoy, que le entregues tu vida. Que lo invites a tu corazón y le digas: Señor Jesús, ven a mi corazón, sálvame por gracia. Limpia mi corazón, limpia el pecado de mi vida y permíteme caminar contigo siempre. Una oración así o parecida. Lo importante es que tú declares que le entregas tu vida, que quieres que sea tu Señor y tu Salvador. Simple, porque es una obra de gracia. Y ahora quiero guiarte en esta oración, quiero que repitas conmigo y le digas: Padre, te pido perdón por todas las áreas de mi vida en las cuales me he esforzado más de lo que debo esforzarme. He puesto mi esfuerzo por cambiar en vez de poner mi esfuerzo por conocerte a ti. Perdóname, Señor, porque no te he buscado para que me des más gracia. No he dependido de tu Espíritu Santo para ser cambiado. Perdóname por todas aquellas áreas en donde me siento orgulloso de haber cambiado, pero tú no has recibido la gloria. Yo quiero que tú recibas la gloria siempre. Enséñame a vivir en la gracia, a caminar en la gracia. Yo quiero recibir de ti todo lo que tú tienes para mí. Y yo entiendo, Padre, y te bendigo y alabo por eso. Yo entiendo que tú me das todas las cosas gratis, porque así te ha placido, Padre, el darme las cosas por gracia. Y en esta tarde te pido, Señor, que derrames abundante gracia sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi casa, sobre mi linaje. Derrama abundante gracia. Necesitamos más de tu gracia, necesito más de tu gracia. Si no es por la gracia de Dios, no puedo hacer lo que tú quieres que yo haga. Por eso en esta tarde me someto a ti en humildad y te digo: Señor, te necesito siempre, en cada área de mi vida, en cada situación que enfrento, en cada problema que venga enfrente de mí. Necesito tu presencia, necesito tu gracia. Guíame, Espíritu Santo, hazme obediente a tu voz, hazme obediente a tu palabra, para que pueda caminar en tus caminos, caminos de gracia y de bondad. Y te doy gracias, porque sé que es tu voluntad, que tus hijos podamos caminar en la gracia por la fe. Y te doy gracias por lo que haces en mi vida y lo que haces en la vida de la gente que yo amo. En el nombre de Jesús. Amén. Y déjame bendecirte, Padre. Yo bendigo a tus hijos y a tus hijas con abundancia, Señor, de paz, con abundancia de gracia. Señor, te doy gracias porque de la plenitud de Jesús todos podemos tomar gracia sobre gracia. Y yo te pido, Señor, que derrames una abundante gracia sobre cada persona, sobre cada familia que está escuchando este mensaje. Señor, gracia en abundancia para poder hacer las obras que tú quieres que hagamos, para que podamos alcanzar el propósito para el cual tú nos alcanzaste, para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Necesitamos más gracia y yo declaro gracia sobre gracia en tu vida para gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y con eso termino hoy, amados. Les mando un abrazo bien fuerte. También Lucero les manda un abrazo muy cariñoso. Que Dios les bendiga. Nos veremos.